Amén. Y hoy Dios nos va a hablar un poquito de eso. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. ¿Cómo están, hermanos bendecidos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a esperar que Salita pase. ¿Sí? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar de mientras. ¿Sí? ¿Sale? Espero que cierren tus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable. Vamos a pedirle al Señor que nos anime, que podamos recibir un consuelo en nuestro corazón, un consuelo en nuestras almas, en nuestro espíritu, que Él pueda entregarnos una palabra en esta tarde donde podamos seguir caminando, donde podamos seguir llevando a la cruz, pero con menos peso. Señor, en el nombre de Jesús, queremos orar, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos hables, que te lleves toda distracción, que te lleves todo prejuicio, que te lleves todo pensamiento, que te lleves, Señor, todo aburrimiento, toda incredulidad, Señor, todo espíritu que no pertenece a tu reino, Señor. Todo espíritu, Señor, que está dando vuelta para robar la palabra, para robar la bendición, porque el diablo sabe que si nos roba la palabra, Señor, nos roba, Señor, todo. Nos roba las promesas, nos roba todo. Pero por eso, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que lo eches fuera ahora. Que eches fuera todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Y que pongas ese hambre en nuestros corazones, que pongas ese sentir, ese querer, Señor, de comer de ti, de comer de tu palabra, Señor, a pesar de los procesos que estamos pasando cada uno particularmente, Señor. Que tú nos vas a hablar de que tenemos que ser valientes, Señor. Que tú nos vas a hablar de que tenemos que seguir, Señor, poniendo la mano en el arado y no mirar atrás. Todo espíritu de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús lo reprendemos, ahora lo atamos. Todo malestar, Señor, que está tocando, Señor, nuestro cuerpo, todo dolor de cabeza, Señor, todo lo que el enemigo hace, Señor, para robarnos tu palabra, Señor. Todo brujo que esté orando, que esté ahí, Señor, intercediendo, Señor, para que la iglesia se distraiga, para que la iglesia, Señor, se canse, para que la iglesia, Señor, no sea percibida de lo que tú tienes en este tiempo, Señor. El enemigo es astuto, Señor, pero tú eres poderoso. La serpiente es astuta, dice la palabra del Señor, pero Él es poderoso, hermano. Y el Señor Jesús nos dice que tenemos que ser mansos como la paloma, pero astuto como la serpiente. Y tenemos que saber arrebatarle la bendición que el enemigo nos quiere robar. No permitas que Satanás te robe la bendición. Y la bendición está en la obediencia de su palabra. La bendición está en su palabra. Porque cuando obedecemos, está su bendición sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu, Señor, que está dando vueltas. Espíritu de prejuicio, en el nombre de Jesús, te reprendo ahora. Porque tú eres el que habla, Señor. Tú eres el que habla a la iglesia, Señor. Nosotros somos solamente mensajeros, Señor. Somos canales, somos siervos, Señor. Donde portamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Se podrá subir un poquito más? Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, pero procesados, ¿verdad? Ahí, pasando por el camino del fuego, ¿no? Pasando por el camino ahí de las espinas. Amén. Me viene un refrán ahora, me viene ese dicho que dice: el que quiere las rosas, ¿qué tiene que tomar también? Las espinas. No lo dice la palabra, pero eso
una verdad, es una verdad, amén. Y para obtener la bendición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, amén, tenemos que obedecer en el nombre de Jesús. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Hoy el Señor nos va a recordar que somos siervos. ¿Cuántos dicen amén? Que seguimos siendo siervos a pesar de lo que estemos pasando. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Cuántos son siervos de Dios? Levanten sus manos. Los que realmente son siervos de Dios. Cuando digo siervos, cuando aquellos que han aceptado el señorío del Señor en sus vidas. Aunque estés en procesos, aunque estés luchando, pero reconocer que Dios es Dios. Amén. Hoy no vamos, Primera de Reyes, capítulo 17. Hoy no vamos a hablar, no vamos a ponerlo como protagonista a Elías, al protagonista, uno de esta historia, de este pasaje, sino que vamos a hablar y vamos a mencionar a esta mujer viuda, donde nos habla el Señor de ella. Yo quiero en este pasaje hablarte de ella. Y quiero que vos prestes atención porque este pasaje, este versículo, el 9, donde el título dice Elías y la viuda de Sarepta, pero no nos vamos a enfocar ni en Elías, no nos vamos a enfocar en el aceite, no nos vamos a enfocar en la harina, no nos vamos a enfocar en que Dios eligió una mujer en una ciudad lejana, en una ciudad donde quizás no estaban los ojos de Dios tan presentemente, o como decirlo de alguna manera, donde no estaba Israel. Pero yo quiero hablarte de esta mujer que era viuda y aún así tuvo que obedecer al Señor. ¿Cuántos empiezan a entender? Vamos a leerlo detenidamente, 17 verso 9. Acordate, no nos vamos a enfocar ni en Elías, ni en la preparación, vamos a enfocarnos en ella. Mira lo que dice. Vamos a empezar con el 8 si entendemos. Vino luego a él palabra de Jehová, está hablando de Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y yo creo que vos prestes atención después de, ¿hay un punto y una coma en tu Biblia? Amén. Yo quiero que vos prestes atención en este pasaje donde Dios me marcó esta palabra. Y dice: he aquí, yo he dado orden, decí conmigo, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a leerlo de vuelta. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién le dio la orden a la mujer viuda? ¿Quién? Dios. Esta vez Elías va a obedecer a Elías, ¿no? Porque el Señor le dijo: levántate. Pero yo creo que nos enfoquemos en esta frase: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y sabes que cuando yo leí este pasaje, hermano, este versículo, lo había leído tantas veces como a veces nos pasa, y el Señor me marcaba que aún en el proceso, aún siendo luchados, llenos de debilidades, de luchas, de cosas que pasamos como hijos de Dios, como cristianos, Él nos sigue ordenando. No sé si me estás entendiendo. Él sigue siendo Dios, siendo Señor sobre nuestras vidas. Él sigue con lo que tenía ejecutado para nosotros, con lo que tiene determinado, Él sigue. Pero somos nosotros
hijos, sus siervos. Somos nosotros los que fallamos, los que tenemos que tomar el desafío. No sé si me estás entendiendo. A Elías solamente le dijo: levántate porque allí va a haber una mujer que te sustente, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿quién tenía el mayor desafío acá? ¿Elías, que se iba a levantar, o esta mujer, que vamos a seguir leyendo, que era una mujer viuda y que tenía que sustentarlo a Elías? ¿Quién tenía el mayor desafío ahí? La viuda. Elías solamente recibió del Señor: levántate, que allá hay una persona en la cual yo voy a usar para que te sustente. Y vos fíjate que dice acá: he aquí dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y para vos, ¿qué significa la palabra viuda? ¿Qué puede significar? ¿Qué te viene en el pensamiento la palabra viudez? ¿Qué te viene en el pensamiento? Una persona sola. Una persona que se le ha muerto su cónyuge, su pareja, su esposo, su esposa. Y a mí la palabra viudez me habla de falta, o sea, de carencia, me habla de que algo te falta, ¿no? Algo nos falta, ¿verdad? Me habla también de algo incompleto, la palabra viudez, ¿no? Cuando el Señor, yo leía este versículo, Él me decía que a veces estamos, creo que vivimos la mayor parte. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? Pero hay veces que estamos como en un estado de viudez espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Y la palabra viudez a mí me habla de carencia, de falta, de soledad. ¿Amén? Me habla de luto, de algo que está incompleto, ¿no? Y yo quiero que vos te enfoques en esto y le prestes atención, que Dios no se fijó en su viudez. Dios no se fija en la situación que estás pasando. Dios no se fija en que si estás pasando por algo feo en tu familia. Dios no se fija si está todo mal en tu matrimonio o está todo mal en tu salud. Dios no se fija. Dios, con este pasaje, a mí me habla y me muestra que Dios sigue siendo Dios y sigue ordenando, sigue encomendando, sigue llamando, sigue dando órdenes. ¿Cuánto dicen amén? A Elías solamente dijo: yo le he dado orden a una mujer viuda. Yo me hizo un montón de preguntas. ¿Por qué una mujer viuda? ¿Por qué una mujer que solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y no tenía más nada? Pero como Él es soberano, Él da la orden y nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Nosotros obedecemos. Y a mí me sorprende esto porque Él le dio la orden y Él no se fijó si esta persona estaba sola, no se fijó en la situación, no se fijó en no tomó en cuenta su viudez, porque él también estaba viuda físicamente, pero estoy segura que en su corazón había luto, ¿verdad? Había soledad, había carencia, había falta, había escasez, había todo. No solamente estaba viuda físicamente, sino que dice la palabra de Dios que cuando leemos en los próximos versículos, que Él le dice al profeta Elías, iba a preparar lo poquito que tenía, ¿para qué? Para dejarme morir. Entonces había una viudez espiritual en su corazón. Algo estaba pasando en esta mujer. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero antes que conozcamos la historia, porque el que lee lo primero que en este pasaje, no habla. Vos, cuando lees, Dios no menciona primero la situación que estaba, lo que estaba pasando en la vida. Dios menciona primero la orden. ¿Cuántos me entienden? A Elías le dice, no le dice, hay una mujer que le pasa esto, que le pasa lo otro, que está sola, que no te... A Elías lo primero que yo leo acá me dice: le he dado orden a una mujer. ¿Y cuántos se sienten identificados en la situación que está pasando? Sé que Dios nos ha dado una orden a cada uno. A vos te ha dado una orden, te ha dado un propósito, te ha dado una tarea encomendada, y Él no se fija si estás viudo o viuda
falta algo, si estás en desierto, si estás en proceso, Dios manda y nosotros. Este pasaje yo no sé si vos lo estás interpretando o viendo como el Señor me lo mostró. Porque tenemos que pasarla, ¿verdad? Cuando pasamos por alguna situación y no podemos medir la situación, no podemos decir, no, a mí esto sí es grave lo que me pasa, lo tuyo no podemos, porque de alguna manera lo que vos estás pasando se convierte en una viudez espiritual y te hace estar en escasez, te hace sentir que estás carente, te hace sentir que estás vacío. ¿Cuántos sienten eso? ¿Amén? Cuando están pasando. Dice la palabra de Dios en el verso 9. He aquí yo he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué habíamos dicho que significa viudez? Viudez significa físicamente que su cónyuge, su esposo o su esposa ha fallecido pero no se volvió a casar. Y si lo llevamos al plano espiritual, a veces estamos así. Si lo llevamos a lo espiritual, al reino de Dios, estamos viudas espiritualmente. Aunque suene medio chistoso. Pero si pudiéramos mirar el corazón como mira el Señor, o el espíritu, el alma, hay muchos que están en una viudez espiritual, manteniendo un luto espiritual delante de la presencia del Señor. Y el Señor lo que nos quiere decir con esta interpretación que Él me ha dado, a través de su Espíritu Santo, que Él sigue siendo Dios. Y que la tarea que Él te encomendó como Señor y nosotros como siervos, se tiene que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero por qué se tiene que cumplir? ¿Porque se va a hacer según nuestras fuerzas, según nuestras posibilidades? No. Si Dios te ha encomendado algo en tu viudez espiritual, ¿por qué lo puedes hacer? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, no lo voy a leer porque sé que algunos lo conocemos, pero dice en el verso 12, o más adelante, que esta mujer, esta viuda, le dijo a Elías, solamente tengo este puñado de harina y solamente, dice la palabra de Dios, recogí algunas leñas y un poco de aceite. Y así estamos nosotros espiritualmente, cabizbajos, buscando el último poquito de aceite, el último puñado de harina, y estamos así, viudos espiritualmente. Pero Elías le dijo, no tengas temor, le dijo, prepara como hiciste, pero primero haceme a mí la parte que yo te pedí. Porque Elías sabía que Dios le había ordenado a esta mujer, que le dio una orden a esta mujer. Primero se lo dijo a Elías. Y Elías sabía que esta mujer tenía que obedecer. Amén. Habíamos dicho que la viudez espiritual lo podemos interpretar como falta, algo que nos falta, ¿no? Algo que estamos incompletos, algo que no podemos llenarnos, sino que hay algo que nos falta. Y aunque el proceso a veces sea duro, sea extenso, tenemos que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en este versículo el Señor me decía, tenemos que seguir obedeciendo. Tienen que seguir obedeciendo. Porque en la obediencia, ¿qué pasa? Está la bendición. Y Él me mostraba en este pasaje que Él no se fija en lo que estamos pasando. Lo encomendado por Dios lo tenemos que cumplir. Amén. Si no, miren las noticias o cuando ven noticias en internet de otros cristianos en el mundo, en esos países donde, por ejemplo, el evangelio está prohibido, ¿sí? Donde matan a sus familias solamente por decir que son cristianos o porque saben que son cristianos.
cristianos en las cárceles, cristianos que son echados por sus trabajos cuando revelan su fe. Hay cosas que nosotros no vemos porque vivimos por la misericordia de Dios en un país libre, pero ¿qué le vamos a decirles a ellos de este pasaje también, ¿no? Porque ellos también tienen una orden como nosotros tenemos acá, y esa orden es seguir obedeciendo. Amén. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y si vos te metés en este versículo, Dios te da una palabra clave acá. Dios te da una palabra fija, una palabra simple, una palabra que te anima, que te desafía y que te dice: obedece. Obediencia en medio de la situación, obediencia en medio de tu proceso. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que significa. Vamos a ver otra historia que está en el libro de San Marcos, que también habla de una viuda. Libro de San Marcos, capítulo 12, verso 41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estaban en el templo de Dios, estaban en la casa del Señor, y el mandato fue ofrendar, ¿no? El mandato fue traer las ofrendas al arca, como dice la palabra de Dios. Y el Señor fijó sus ojos en una viuda también, y esta viuda, el Señor no le preguntó si tenía de más como otras personas, si le sobraba. El Señor no le preguntó si estaba bien económicamente. Ella sabía que había una orden. Ella sabía que había un mandato en ese momento en la casa del Señor, y era ofrendar al Señor. Entonces, ¿ella qué hizo? Se arrimó al arca donde estaban echando las ofrendas, el alfolí, y ella dice la palabra de Dios que ella fue y echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto a mí me habla otra vez de una historia, de una actitud de obediencia. Dios no se fijó tampoco, ella no pudo presentarse delante de Dios y decir: yo puedo no dar porque estoy en un estado de viudez. Yo puedo no dar porque ya, si doy todo esto, ¿quién me va a ayudar o quién me va a sustentar? Ella fue y obedeció. ¿Cuántos están entendiendo? Ella fue y obedeció. Y eso pasa con nuestro llamado. Eso pasa con el mandato que recibimos de parte de Dios. Y a veces es como que nos sentimos con esas justificaciones, por decirlo de alguna manera, o decirle al Señor: Señor, mira, puedo hacer hasta acá porque estoy pasando por esto.
O puedo confiar hasta acá porque estoy pasando por esto. O puedo creerte un poquito menos porque estoy pasando por esto, pero ¿te parece que nuestra fe mengue por encontrarte en un estado de viudez espiritual? No tendría que ser así. Nosotros tendríamos que mantenernos fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y si nosotros aceptamos el señorío del Señor, nosotros tenemos que obedecer al Señor. A mí me impactó, cuando leímos en Primera de Reyes, me impactó cuando le dijo al Señor Elías, el Señor habló con Elías, y lo primero que le dijo: yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. No le dijo: mira, hay una mujer que está pasando por esto, pero yo le dije, no, yo le he dado orden. Y eso a mí me impactó. Y lo mismo lo dice el Señor a nosotros: yo te he dado una orden, les he dado una orden. Tómenlo, porque es Dios el que está hablando. Y eso a mí me habla de que no tenemos que mirar a los costados, no tenemos que mirar si estamos pasando por esto, si estamos pasando por lo otro. Dios nos ha dado una orden y tenemos que actuar. ¿Cuándo dicen amén? Porque Él ha hablado, tenemos que actuar. Pero ¿qué pasa a veces? Hay veces que no obedecemos con todas las ganas. Hay veces que no venimos al culto con todas las ganas. Hay veces que no adoramos a Dios o no oramos con todas las ganas. Pero ¿qué pasa? Obedecemos. Amén. Obedecemos. ¿Por qué? Porque Dios manda y nosotros lo hacemos. Y también quiero leerte en ese mismo pasaje, volvamos a Primera de Reyes, capítulo 17, que Dios no se fijó en algo, Dios no se fijó en una carencia de esta mujer, pues yo acá veo una carencia de fe, en el verso 24. En esta historia la Biblia nos cuenta que ella tenía un hijo y el hijo se muere y justo también estaba ahí Elías todavía, y Elías ora al Señor y el nene vuelve a tener vida. Pero yo quiero que vos leas conmigo el verso 24, donde acá vemos una carencia de confianza, una carencia de fe de esta mujer, aunque ella obedeció. La Biblia habla que ella obedeció. Pero vamos a leer, porque el Señor me dice que leamos otra vez. Vamos a leer el verso 9. Vamos 17, verso 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de hecho una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?
Ahí vemos la primera falta de fe que había en ella. 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El verso 23 dice: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y en el verso 24, yo quiero que vos recuerdes que ella obedeció al mandato de Dios. Pero este pasaje, este versículo 24, aquí me muestra que ella obedeció nada más. Pero había un proceso en su corazón. Había una falta ahí de, quizás de seguridad, si bueno, si me lo dijo Dios, lo tengo que hacer, algo va a pasar, pero quizás no estaba muy convencida, porque mirá lo que dice el 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué te habla esto, el Señor? Que ella tuvo que obedecer, y capaz no tenía tanta fe como para decir: sí, el Señor me va a superproveer. Ella obedeció, y recién después que recibió el milagro, que su hijo volvió a tener vida, porque dice la palabra de Dios que el alma del niño ese que se fue. Y ella dijo en el verso 24: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando Dios nos pide algo, cuando Dios intenta que nosotros obedezcamos en algo, en algún proceso, Él pide primero que obedezcamos. Y yo sé que seguramente te ha pasado que Él no te muestra la solución. Él no te muestra la solución, cómo va a ser el final, cómo va a ser la resolución. Él te pide que obedezcas nada más. Él te pide que vos seas fiel. Él te pide que vos le sigas creyendo. Amén. Él te pide que vos sigas confiando en el propósito que Él te da. Amén.